Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema de motores de CD. Sí, vamos a revisar ahora cuáles son algunas técnicas para realizar el control de la velocidad con la cual rota el motor. Sí, cuando un motor de CD impulsa una carga entre condiciones sin carga y después a plena carga, ¿sí? Va a haber una caída que va a ser provocada por la corriente, por el valor de la resistencia. Siempre esto va a ser pues muy pequeño comparado con la cantidad de voltaje que se suministra, ¿sale? Bueno, entonces habíamos visto que ya una vez que el motor se empieza a avanzar y que se empieza a generar una fuerza contraelectromotriz a la cual llamamos E0, vimos que este valor pues ya va a ser muy parecido o casi igual al voltaje de suministro, ¿sale? Por otra parte vimos que este valor de voltaje inducido, ¿sí? Que es por el efecto, recuerden que esto es por el efecto generador, ¿sí? Es decir, una vez que el rotor comienza a girar, el embobinado del rotor comienza a inducir un voltaje en el estator, ¿sí? El estator, recuerden que está conformado por bobinas y por imanes permanentes, ¿sale? Entonces, bueno, este puede ser expresado, ya habíamos visto esta expresión, Z por N por el flujo en 360. Recuerden que esta Z pues depende de las características del embobinado. Ahora, vemos aquí que el voltaje de suministro pues es un valor ya muy aproximado al voltaje de inducido cuando ya se encuentra el motor girando. Entonces, podemos hacer aquí, a reemplazar el voltaje inducido por la fuente de suministro, que es ES. ¿Sale? Y de aquí pues podemos despejar N, que recuerden que N es la velocidad de rotación, que son las revoluciones por minuto, ¿sí? Y de esta forma pues tenemos ya una expresión donde tenemos la velocidad de rotación en función del voltaje de suministro. Sin embargo, pues esto es una aproximación, sí, es una aproximación porque estamos asumiendo que el voltaje de suministro es ya muy parecido al voltaje que se está induciendo, ¿sale? Tenemos que S pues es el voltaje de la armadura, Z es el número total de conductores en la armadura. Ahora, vamos a ver básicamente dos formas en que nosotros podemos variar la velocidad del motor, ¿sí? Una de ellas es un control de velocidad por medio de un rióstato. Rióstato es una resistencia variable. Es una resistencia variable, ¿sí? Este tiene que ser conectado en serie con la armadura, ¿sí? Con la armadura pues nos vamos a referir a la bobina del rotor. Sí, entonces se conecta esta resistencia variable y si nosotros incrementamos, sí, vamos a suponer que aquí tenemos nuestra fuerza de nuestro voltaje de suministro, sí, que va a estar alimentando, recuerden, tanto la bobina del rotor, sí, que es esto lo vamos a ver como la parte del rotor y esto lo vamos a ver como el estator, sí, que es pues la bobina que se encuentra en el estator, sí, campo en derivación, se le llama campo. Entonces, si nosotros conectamos aquí esta resistencia, vamos a tener que la corriente total que estamos suministrando se va a dividir en dos. En la corriente que se va a dirigir hacia la parte del rotor y la parte que se va a dirigir hacia el campo, que es lo que habíamos visto en la parte de generador, que es como el estator, pero aquí, ¿sí? Lo vamos a ver como campo, ya en lenguaje de motores de CD, ¿sí? Entonces, bueno, esta resistencia, si aumentamos la resistencia, la corriente que fluye a través de esta rama, ¿qué va a ocurrir? Pues la resistencia aumenta, se crea una mayor oposición al flujo de electrones y esta corriente disminuye. Por lo tanto, ¿sí? La velocidad del rotor pues va a empezar a disminuir. ¿Sí? Si nosotros esta resistencia la volvemos a hacer chiquita, casi cercana a 0 ohms, pues prácticamente esta corriente va a empezar a incrementar y por lo tanto la velocidad del motor se incrementa. Sí, entonces esto es lo que nos explican en este párrafo. La corriente en el rióstato provoca una caída de voltaje que se sustrae del voltaje fijo del suministro, de ES. Dando como resultado un voltaje de suministro menor a través de la armadura. Este método permite reducir la velocidad por debajo de la velocidad nominal. La velocidad nominal pues es la que vamos a tener aquí,
¿sí? Si estamos considerando totalmente la fuerza de voltaje de suministro. Solo se recomienda para motores pequeños porque se desperdicia mucha potencia y calor en el rióstato y la eficiencia total es baja. ¿Qué quiere decir? Este método pues no es recomendable para motores muy grandes, ¿sí? Porque al aumentar aquí esta resistencia, aquí se comienza a disipar mucha energía en forma de calor, ¿sí? Ya que cuando tiene un valor chico, sí, pues está funcionando como cortocircuito, pero mientras más incrementemos el valor, pues es mayor la acumulación de energía que tenemos aquí, la caída de voltaje, sí, entonces pues parte de la energía se pierde aquí en forma de calor. Ahora bien, tenemos otra forma, ¿sí?, de controlar la velocidad y es por medio del campo, ¿sí?, a través de la bobina que tenemos en el estator, ¿sí? Entonces ahora ya no se agrega la resistencia en el devanado del rotor, ahora se agrega en serie con la bobina de campo, ¿sí? Y bueno, aquí esta R que estamos considerando aquí, pues es la que habíamos visto que era una resistencia muy pequeña, que normalmente esta R que tenemos aquí va a ser valores menor a 1 ohm, ¿sí? Puede ser inclusive de hasta 0.1 ohm, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto esta expresión que es una aproximación donde tenemos que es pues la velocidad, revoluciones por minutos en función del voltaje de suministro. De acuerdo con esta ecuación también podemos variar la velocidad de un motor de CD variando el flujo del campo. Si se dan cuenta, podemos hacerlo en función del flujo. Ahora mantengamos constante, ahora vamos a mantener constante aquí el voltaje de suministro. La velocidad del motor va a cambiar de manera inversa al flujo. Recuerden que el flujo es el flujo inducido entre la bobina y entre el rotor y el estator. Si incrementamos el flujo, la velocidad va a disminuir y viceversa, ¿sí? Como lo vemos aquí, uno está en numerador y el otro está en denominador, pues la relación es inversamente proporcional, ¿sí? Para poder entender este método, ¿sí?, vamos a suponer que está funcionando el motor de esta figura a una velocidad constante, ¿sí? La fuerza contraelectromotriz pues es muy similar o muy parecida al voltaje de suministro, ¿sí? Debido a que aquí pues casi no hay caída de voltaje. Si incrementamos súbitamente esta resistencia, si el valor de esta resistencia lo incrementamos, tanto la corriente que fluye a través de IX pues va a ser menor, ¿sí? Porque aquí hay mayor oposición a los electrones. Entonces, ¿por dónde se van a ir los electrones? Pues van a preferir irse por este camino, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad del rotor va a aumentar, ¿sí? Entonces, si incrementamos súbitamente la resistencia del rióstato, tanto la corriente de excitación IX como el flujo van a disminuir, ¿sí? Va a disminuir y va a hacerse más chiquito el voltaje inducido, ¿sí? Entonces, esta corriente que va a circular aquí a través de la armadura, pues se va a incrementar, ¿sí? Recuerden que si los electrones les cuesta trabajo pasar por esta rama, pues van a comenzar a fluir por esta otra rama. Entonces va a haber mayor velocidad, ¿sí? Esta corriente, este valor de corriente, pues se va a hacer mucho más grande, mucho más alto. Y entonces se va a incrementar la velocidad del rotor. Recuerden que esto de aquí sería como nuestro rotor y esto de aquí sería como nuestro estator. ¿Sí? Aquí está. Esto aplica pues para cuando tenemos una fuerza común. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto por ahí en un videito. Que tenemos dos formas de conectar un motor. Uno de ellos es en serie. Recuerden que el voltaje de suministro, que es de CD, ¿sí? Alimenta tanto a la bobina del rotor como a la bobina de campo, ¿sí? Y hay una forma que es hacerlo de forma serie, ¿sí? De forma serie. Y la otra es hacerlo a través de la configuración de shunt, ¿sí? Donde el voltaje de suministro, ¿sí?, está alimentando por una parte al rotor, ¿sí?, y por otra parte, en forma paralela, está alimentando al campo,
¿sí? Al estator, ¿sí? Entonces, pero hay dos formas de hacer esto. Una es con la misma fuente u otra es con la fuente separada. Ahorita los problemas que vamos a analizar van a ser con esta forma. Teniendo un mismo suministro, se alimenta a la bobina del rotor, ¿sí? Con la misma fuente de voltaje se alimenta el campo, ¿sí? Que es pues básicamente lo que tenemos aquí. Entonces nos dicen aquí, considere un motor de CD que funciona sin carga. Si se aplica repentinamente una carga mecánica al eje, la pequeña corriente sin carga no produce un par o momento de torsión suficiente para soportar la carga y el motor pues va a comenzar a desacelerarse. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros conectamos ya nuestro motorcito, ¿sí? A su pila. De este lado pues tenemos el eje del motor. Si nosotros ponemos aquí una carga, no sé, las aspas de un ventilador o simplemente nosotros lo detenemos, intentamos detenerlo con nuestros dedos, sí, pues el motor va a empezar a desacelerarse. Sí, esto hace que la fuerza contra el electromotriz disminuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad disminuye, ¿sí? Entonces el voltaje que induce el rotor sobre la armadura, sobre el estator, pues va a ser menor, ¿sí? Por lo tanto, el resultado es una corriente más alta y un par o momento de torsión correspondiente más alto, pues el motor va a intentar pues darle más fuerza para que siga girando. Cuando el par o momento de torsión desarrollado por el motor es exactamente igual al par o momento de torsión impuesto por la carga mecánica, es decir, la fuerza del par de torsión es igual a la fuerza que está impidiendo su movimiento, pues la velocidad va a permanecer constante, sí, solo en ese caso. Entonces, bueno, vamos a ver un problema para aplicar estos conceptos. Dice el problema. Un motor en derivación, sí, en derivación, es decir, con esta configuración, que gira a 1500 revoluciones por minuto, es alimentado por una fuente de 120 volts, ¿sí? Entonces tenemos como datos que N vale 1500 revoluciones por minuto, ¿sí? Tenemos el voltaje de suministro que es de 120 volts. La corriente de línea es 51 amperes, ¿sí? Esta corriente de línea pues es la corriente total con la que estamos alimentando, ¿sí? 51 amperes con las que estamos alimentando pues al motor, 51 amperes. Y la resistencia de campo, ¿sí? La resistencia de campo, recuerden que aquí pues viene un rióstato, una resistencia, esa va a ser de 120 ohms, ¿sí? Le vamos a poner resistencia de campo con el subíndice C es de 120 ohms. Si la resistencia de la armadura, ¿sí? Resistencia de la armadura, pues nos vamos a referir a esta que tenemos aquí. Esta sería, ¿sí? Nuestra resistencia de campo y esta de aquí pues la vamos a dejar únicamente como R, que va a ser la resistencia de armadura. Y esa es un valor muy pequeño, 0.1 ohm. Tenemos que calcular la corriente que circula a través de la armadura, la que realmente está circulando aquí, ¿sí? Considerando que hay cierta corriente que se va a ir de este lado, ¿sí? Después tenemos que calcular la fuerza contra electromotriz, ¿sí? Entonces tenemos que calcular E0, ¿sí? La corriente a través de la armadura, y la potencia mecánica, que es la potencia que realmente se va al giro del motor, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer esto más grande. Entonces, en el inciso A lo que nos piden entonces es la corriente de la armadura. Bueno, no, nos lo piden, sí, la corriente de armadura. De armadura, es decir, pues lo que nos piden es la corriente de armadura, es decir, lo que circula a través del rotor, ¿sí? Entonces, tenemos que la corriente de campo, ¿sí? Es decir, estator, ¿sí? O sea, lo que tenemos aquí,
lo podemos calcular por ley de Ohm. Voltaje es igual a R por I, y de aquí sacamos la corriente, que es voltaje entre resistencia. Aquí es muy fácil. ¿Qué voltaje tenemos aquí alimentando? Pues el voltaje de suministro, 120, está en paralelo. Entonces va a ser 120 entre los 120 ohms, ¿sí? Y esto nos va a dar 1 ampere, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tenemos circulando 1 ampere y estamos alimentando con 51 amperes, quiere decir que aquí vamos a tener 50 amperes, ¿sí? Como está aquí en la figurita de abajo, ¿sí? Aquí tenemos de los 51 amperes, tenemos 1 ampere que se va de este lado, por lo tanto aquí vamos a tener 50 amperes. Vamos a anotarlo aquí. La corriente de la armadura, que es la que nos están pidiendo, entonces va a ser 51 menos 1 ampere, nos va a dar 50 amperes. Si esta sería la solución al primer inciso. Ahora en el inciso B nos preguntan la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Entonces tenemos que el voltaje en la armadura, bueno, si lo queremos ver, el rotor, es de 120 ohms, sale que es el de suministro, ¿sí? Recordemos, aquí tenemos 120, ¿sí? Y de acuerdo al diagrama anterior vimos, ¿sí?, que este voltaje se va a repartir entre este valor de resistencia y la fuerza contraelectromotriz, el voltaje inducido. Entonces vamos a poder calcular aquí fácilmente la fuerza contraelectromotriz. Entonces la caída de voltaje provocada por la resistencia de la armadura y recuerden que era de 0.1 ohms, es voltaje es igual a R por I, ¿sí? Esto es por ley de Ohm. Entonces tenemos el valor de la resistencia, que es de 1.1 ohm, y la corriente que vimos que circula por la armadura es de 50 amperes. Y aquí podemos sacar que es de 5 volts. Sí, o sea, esa es la caída de voltaje que se tiene en esta resistencia. Aquí están 5 volts. ¿Sí? Entonces tenemos que ver EO a qué es igual. Pues EO va a ser muy simple. EO va a ser igual a los 120 volts, ¿sí?, que es todo lo que tenemos aquí, menos el voltaje que cae en aquí en la resistencia de armadura, que son 5 volts, por lo tanto va a ser de 115 volts, ¿sí? Este es la fuerza contraelectromotriz de 115 volts, ¿sí? Y se puede ver aquí en esta figura, ¿ve? La voy a ver aquí, ¿sí? Ay. En el inciso B de la figura, ¿sí? Tenemos los 51 amperes, aquí se va 1, acá se van el resto que son los 50 amperes, y bueno, estos 120 volts se van a distribuir entre este y este, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser 120 menos los 5 volts que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora, en el inciso C, lo que nos piden es la potencia mecánica. La potencia mecánica, ¿sí? Entonces, la potencia total suministrada por la fuente de suministro es, pues, potencia es igual a voltaje por la corriente, ¿sí? Y eso, pues sabemos el voltaje es 120 volts por la corriente, que es un total de 51 amperes. Este es volts, 51 amperes. Y esto nos da 6120 watts. Esta es la potencia total.
¿sí? Ahora va a haber cierta potencia que se va a ir, ¿sí? Cierta potencia se va a ir de este lado y cierta potencia se va a ir de este lado del campo y del lado de la armadura, ¿sí? Ahora, dentro de la armadura hay parte de la energía que se va a ir en calor, que es lo que representa esta resistencia, y parte de la energía que realmente parte de la potencia que realmente se va a ir hacia el giro del motor, ¿sí? Entonces, la potencia absorbida por la armadura o bien por el rotor, ¿sí? Le vamos a nombrar PA, de potencia de armadura, es igual, ¿sí?, al voltaje por corriente. Recuerden, el voltaje pues son los 120 volts por la corriente que circula por esa rama que vimos que era de 50 amperes. Sí, va a ser de 6000 watts, ¿sí? Entonces 6000 watts se van a ir por acá, ¿sí? El resto se va a ir acá y la suma nos debe de dar la potencia total de la carga, que son 6120 watts. Eso quiere decir que 120 watts se van al campo. Ahora, de aquí, sí, entonces voy a poner aquí un diagramita. Tenemos la potencia total. Una parte se va a ir al campo, sí, que es a la armadura, y una parte se va a ir a la parte de la armadura, que es el rotor. Y de la armadura hay parte que se va a ir en calor, ¿sí? Y parte que se va a ir a la parte mecánica. Esta es la que nos están pidiendo. Ya vimos que aquí teníamos un total de 6120 watts, ¿sí? Aquí se están yendo 6000 watts. Hay que ver cómo se reparten entre estos. Esto quiere decir que aquí tenemos 120 watts perdidos en el campo, ¿sale? Ahora, de estos 6000 watts, ¿sí?, vamos a tener la potencia disipada en calor disipado, y la parte mecánica, ¿sí? Entonces vamos a ver la potencia disipada, que es la pérdida en calor, ¿sí?, va a ser igual, le vamos a poner potencia disipada. Recuerden que la potencia también es I al cuadrado por R. ¿Sí? Tenemos la corriente que circula por la rama, que son 50 amperes, esto al cuadrado, por la resistencia. ¿Qué valor de resistencia? Pues este valor que tenemos aquí, que era de 0.1 ohm por 0.1 ohm. Y esto nos da 250 watts. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia mecánica va a estar dada por la potencia de la armadura menos la potencia disipada, que son 6000 watts, menos la potencia disipada, que son 250 watts, nos da 5750 watts. Esta es la potencia que realmente se va al movimiento, ¿sí?, a la parte mecánica. Entonces aquí son 5750 watts y disipada en calor son 250 watts, ¿sí? Y de esta forma pues ya completamos la solución de nuestro problema, ¿sí? Bueno, chicos, pues eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias por su atención.